Si hay un aspecto del deporte que a mí me llama la atención poderosamente es el trabajo de la mente, de cómo hay deportistas, por ejemplo, de que son incansables, de cómo trabajan el desarrollo de la frustración, cómo algunos mentalmente son más fuertes que otros y cómo incluso terminan deportistas marcando diferencia a través del trabajo que generan a nivel de personalidad o incluso de la neurociencia, aspecto que con el paso del tiempo ha ido creciendo en el fútbol y es por eso que esta vez en mi canal vamos a entrevistar al que sin duda debe ser uno de los psicólogos deportivos de Chile más importantes a la hora del trabajo de la neurociencia en los planteles de fútbol, de tenis e incluso transversal. Hablo de Rodrigo Caguas, hoy en mi canal, entrevista extensa y también en mi canal de Spotify para que la puedan escuchar en sus traslados. Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, hablamos de la situación que vive el país, cuánto afecta a los deportistas esta ansiedad de volver a la competencia, quiénes son más fuertes de mente, se puede trabajar con una mentalidad ganadora e incluso cuántos termina influenciando en el rendimiento deportivo los pensamientos negativos y positivos. Quédese acá que lo vemos con Rodrigo Caguas. Mi primera pregunta hoy en día es a nivel del fútbol moderno. Me gustaría un poco saber cuál es la evolución que tú has visto en el proceso de la neurociencia de los jugadores, entendiendo que hoy día cada vez es más importante porque los liderazgos han cambiado, porque el desarrollo de táctica también ha evolucionado y hoy día la comprensión del futbolista va más allá de lo que puede hacer en cancha, también ya se empezó a trabajar la mente. Mira, dos cosas, dos datos importantes como para poder empezar un poco esta conversación. Lo primero es que en el fondo en los últimos, te diría, 6, 7 años, se ha sabido mucho más de lo que en la historia se sabía cómo funcionaba nuestro cerebro. O sea, en el fondo, ¿por qué esto se ha ido incorporando hoy día fuertemente? Es porque hoy día tenemos la posibilidad de poder saber cómo funciona el cerebro de un deportista, cosa que antes no sabíamos porque no teníamos las herramientas para poder hacerlo. Antes se observaban los cerebros una vez que las personas se morían. Entonces, en el fondo, uno perdía mucha información. Hoy día, con el avance tecnológico, las tomografías, la resonancia magnética, permiten poder estudiar en tiempo real los cerebros. Entonces, todo esto ha permitido que hoy día, en los últimos 6 años, tengamos mucha más información de la que en la historia sabíamos de cómo funcionaba el cerebro. Y aquí viene la segunda parte importante, y es que antes se sabía que cuando uno tenía un daño cerebral, por ejemplo, uno nacía con forceps y dañaba una parte de tu cerebro, tú tenías una dificultad que redundaba en la parte psicológica. Por ejemplo, en la toma de decisiones, si tú tenías un daño cerebral, podía afectar incluso tu comunicación, la forma de establecer el habla, los pensamientos, etc. Eso ya estaba absolutamente comprobado muchos años. Y hoy día lo que se ha podido demostrar con este avance de la neurociencia es que también el tema funciona al revés. Tanto como un daño en el cerebro afecta a nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones, hoy día sabemos que nuestros pensamientos y nuestras emociones también afectan el cómo funciona nuestro cerebro. O Y sea, hoy es clave el manejo de las emociones para tener un buen desempeño deportivo. exactamente, o sea, mira, simplemente te voy a dar un ejemplo deportivo para que esto lo dejemos bien claro. Final de la Copa América, situación de penales entre Chile y Argentina 2015. Pensemos cuando Higuaín va a patear la pelota, ¿no es cierto?, a patear el penal. El tipo seguramente va pensando que tiene la presión de que tiene que hacer el penal, seguramente se recordó a lo mejor de experiencias negativas, empezó a pensar que si él no hacía el gol podían perder la final, empezó con una serie de pensamientos negativos que pueden haber redundado en una emoción negativa. Su corazón empezó a latir más fuerte, sus manos empezaron a transpirar más, a lo mejor sintió algo más de ahogo, entonces la mente le manda una información a su cerebro de negatividad. Y el cerebro, ¿qué es lo que hace? Toma una mala decisión y ejecuta mal una situación técnica que Que muy podría perfectamente haber sido buena o que ya la ha hecho 1000 veces. exactamente, eso es. Y al revés, vemos el caso de Alexis Sánchez, que el tipo va confiado, va tranquilo, va con la convicción de que va a hacer el gol, de que vamos a acelerar por primera vez un título de Copa América en nuestro país, y va y llega incluso hasta la picotea. Entonces, evidentemente ahí tú tienes cómo la mente en algún caso influyó sobre el cerebro de manera positiva y en otro caso influyó hacia el cerebro de manera negativa. Eh,
quiero meterme más en ese tema de cómo quizás una ejecución técnica táctica puede cambiar a partir de la emoción. Pero quiero llevarte hoy día a la contingencia, porque hoy día estamos en una situación en que los deportistas, o llevémoslo al plano futbolístico, los futbolistas están sumergidos a una realidad sustancialmente poco concreta. El hecho de que los partidos no sepan cuándo se van a jugar, entendiendo la situación social que está viviendo Chile. Eso, ¿qué elementos puede despertar en un jugador, ya sea ansiedad, ya sea presión, ya sea incluso relajo, entendiendo de que no se puede jugar una fecha por la situación social que se vive? Mira, otra de las cosas que se ha ido estudiando en los últimos años de cómo funciona nuestro cerebro es que el cerebro necesita certezas. El cerebro funciona muy mal cuando hay incertidumbre. Muy mal. O sea, el cerebro prefiere saber o crearse una historia negativa ante la incertidumbre. O sea, el cerebro está constantemente, día a día, en todo lo que nosotros hacemos, buscando certidumbre, buscando algo concreto, buscando certidumbre. Entonces, desde ese punto de vista, lo que está pasando hoy día claramente es una situación que le genera más dificultades al jugador más que algo positivo, en el sentido de que, bueno, por supuesto sabemos que hay cosas positivas porque a lo mejor esto permite que algunos equipos puedan prepararse mejor, reacomodarse, recuperar lesiones. Lesiones. Exacto. Pero evidentemente para el trabajo mental de cada uno, esta incertidumbre genera mucha más dificultad. Esto de no saber si la fecha cuándo se va a reanudar, de qué forma se va a reanudar, cuándo se va a completar. Hay muchos que, por ejemplo, ya tenían pensado cierto tiempo de vacaciones, etcétera, no sé, una serie de planificaciones que está cambiando. Y eso claramente genera un problema en la cabeza del jugador. Dejémoslo más allá que también puede tener beneficios que también le van a afectar a ellos, pero eh, claramente existe un elemento que es como, por ejemplo, la ansiedad. Yo hoy día hablaba con un jugador de la Universidad Católica, el equipo que yo sigo, y me decía, esto ha generado de que nosotros no sepamos cuándo vamos a jugar, pero a su vez también nos genera muchas sensaciones de querer jugar ya, porque han cambiado los rivales, porque volvieron a utilizar la fecha 25, que se supone que la fueron reprogramando. Esto de las emociones, y volvemos al tema que tú hablabas antes, eh, ¿cuánto sustancialmente puede afectar el rendimiento? ¿Cuánto, por ejemplo? Se me vienen temas como la depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad que puede sufrir un jugador. Eh, ¿Cuántas esas emociones hoy día se tiene más control de cuánto afectan a un deportista con el avance de la ciencia? ¿Y qué elementos concretos puede afectar? Claro, un poco lo que te conversaba recién. O sea, evidentemente lo primero es que este efecto de incertidumbre ya está afectando. Después tenemos un segundo tema que es el que tú tocas, que está correcto, que es el tema de la ansiedad. Y aquí es importante saber que la ansiedad funciona con dos mecanismos distintos. Uno que tiene que ver con los mecanismos de percepción, que tiene que ver con algo más mental, y con algo más neurológico, que tiene que ver con lo que llamamos la amígdala cerebral, que es algo que está alojado dentro de nuestro cerebro y que es del tamaño de una almendra. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar aquí? Cuando el jugador empieza a vislumbrar alrededor de él que hay ciertas circunstancias que en el fondo lo van a predisponer a lo mejor no tan positivamente. Por ejemplo, pensemos en el equipo de Católica, ¿no es cierto? Que está pensando, pucha, nosotros en este momento podríamos haber estado Y ya le celebrando tocó títulos. enfrentarlo hace poco. Claro. Bueno, todas esas cosas son a nivel de perceptivo. Entonces, la mente empieza a mandarte un montón de señales de que el torneo se tiene que jugar, de que esto hay que cerrarlo luego, de que tenemos que salir campeón, de que ojalá esto se acabe lo antes posible. Y eso le manda una orden a la amígdala que es como la alarma de un auto, que empieza a disparar. Y es en definitiva la amígdala cerebral la que va produciendo el daño a nivel fisiológico y a nivel corporal en términos de la ansiedad. Entonces, evidentemente, toda esta situación que va pasando, si yo la empiezo a evaluar de una manera negativa, es decir, yo empiezo a decir, oye, el torneo se suspendió, que esto nos puede perjudicar, y empiezo a tener una serie de pensamientos negativos, claramente eso va a generar un aspecto que puede gatillar en la amígdala el disparo un poco de la ansiedad. Y al final yo puedo estar entrenando mal, esperando que el torneo se juegue, y a lo mejor, efectivamente, se produce ahí también el fenómeno que también hemos visto mucho en el deporte, que es de la profecía autocumplida. Tanto pienso que este descanso no nos va a ir bien, que nos perjudicó de todo eso, que al final eso se transforma en una realidad para el cerebro. Y eso puede efectivamente redundar en algo negativo. ¿El concepto cuál era? De profecía autocumplida. Profecía autocumplida. Claro, tanto pienso que va a suceder algo que al final sucede, porque yo ya me predispongo para eso.
Buen concepto, la verdad es que no lo había escuchado. Puede que signifique mucho, quizás, en deportistas que tienen que afrontar, por ejemplo, grandes desafíos. Veía en la Exacto. semana, en tu cuenta de Twitter, que publicabas una entrevista que se le hizo a Arturo Vidal que hablaba mucho sobre su personalidad, que en cada equipo que ha llegado ha podido ser titular o ser alguien. Y también hablaba de que hoy en día los jugadores jóvenes no tienen la posibilidad o no tienen la personalidad para insertarse en grandes equipos. Competitivamente son más débiles. ¿Cómo evalúas tú o a qué crees que se da eso? O si concuerdas con esta afirmación de Arturo Vidal, bajo tu experiencia, ¿y a qué crees que se debe? Mira, yo en una parte coincido y en otra parte no, como yo también por ahí comenté. Lo primero es que a mí me parece bien extraño que él, habiendo estado en tantos países jugando y conociendo tantas realidades, él plantee que este tema que está pasando hoy día con los jóvenes es un problema del chileno, cuando en realidad hoy día sabemos que no es así. Este es un problema en general de la juventud a nivel mundial, que hoy día está buscando mucho más las cosas inmediatas. Hoy día el chico maneja, por ejemplo, el WhatsApp que hace 20 años atrás no se manejaba, y todo es mucho más instantáneo. Y eso es lo que hoy día estamos observando, esta inmediatez en la resolución de las cosas o en obtener cosas, lo que está provocando que efectivamente haya una baja tolerancia a la frustración. Y Eso eso es lo lo que podemos ligar directamente a lo que está pasando hoy en día incluso. incluso, exactamente, el fenómeno que está hoy día social aquí en Chile también tiene que ver un poco con esto, aunque en definitiva ya la gente dice, no, queremos cambios ahora, de inmediato, no lo queremos en 20 años más ni en 10 años más, lo queremos ahora. Y gran parte de este cambio está liderado por gente que es joven, o sea entonces, donde yo estoy de acuerdo es en eso, en que efectivamente hoy día los jóvenes tienen una tolerancia a la frustración menor. Ellos quieren ser vendidos luego, quieren debutar al tiro, quieren hacer goles al tiro, quieren, etcétera. Todo es inmediato. Pero lo que no estoy de acuerdo es que le carguemos más mochila a nuestro pobre país, como diciendo que esto es algo de acá y no de un fenómeno, es un fenómeno mundial. Esto se observa en todos los países. La diferencia es que en los países desarrollados futurísticamente, estos temas los van trabajando. Por lo tanto, van pudiendo desarrollar medianamente esta suerte de mentalidad en algunos jugadores. Pero en el resto de ¿A los qué, países, a qué llamarías esta mentalidad? ¿Qué significa? ¿Que maduran antes para la claro, edad que tienen? ¿Que afrontan distintos los procesos? ¿A qué le llamas esta mentalidad distinta? en el sentido de que, fíjate que le estamos pidiendo una serie de condiciones a un chico de 19 que en cualquier otra labor, en una labor profesional, si estudia en la universidad, en una carrera, después trabaja en una empresa, qué sé yo, recién la viene a tener a los 26, 27 años. Y toda esa situación se la estamos pidiendo a un chico que tiene a veces 17, 18, 19 años. Entonces, claramente en el fútbol lo que sucede es que eh, haya una exageración en la solicitud de cosas que uno le pide a los jóvenes, que es mucho más temprana que lo que es habitualmente para otra. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho para tratar de ayudarlos a ellos a que desarrollen esas habilidades antes, porque evidentemente de manera natural no las pueden desarrollar. Socialmente el chileno, y perdón que lo estigmatice bajo una nacionalidad, pero lo quiero hacer así. Socialmente el chileno eh, madura psicológicamente después que, por ejemplo, la mentalidad ganadora un argentino, duro uruguayo, te lo llevo a números. Hoy día el River de Gallardo tiene un promedio de edad de 24 años y están multicampeón sudamericano. Y nosotros hacemos y miramos nuestro fútbol y decimos, no aparecen jugadores como aparecieron todos conjuntos en la generación de Gary Medel, de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez. ¿Madura después? ¿Asimila los procesos después? No sé si tiene que ver exactamente con un concepto de maduración. Lo que yo sí tengo claro es que el trabajo, eh, más bien el torneo de fútbol joven en Argentina es mucho más competitivo que el nuestro. Entonces hay muchas habilidades que ellos van desarrollando antes porque tienen torneos más competitivos antes. O sea, el chico a los 16 ya se enfrenta a jugadores, o sea, más bien se enfrenta a una serie de circunstancias de una manera mucho más competitiva. Ellos, por ejemplo, un Boca River en la sub-16 es casi tanto más competitivo que a nivel adulto.
la pirámide para llegar a ser titular en esos equipos, en cualquier equipo, no solo los equipos grandes en Argentina, sino que hablemos de los equipos mediano bajo, la pirámide para llegar es mucho más exigente. Entonces, todo eso hace que el chico desarrolle naturalmente, al tener un ambiente más competitivo alrededor de él, muchas habilidades que después ya las tiene resueltas cuando llega a ser jugador profesional. En Chile nosotros tenemos un torneo lamentablemente muy desjerarquizado competitivamente, está bien organizado, qué sé yo, todo, pero competitivamente es muy desjerarquizado. Los equipos del norte juegan entre sí, después por ahí vienen a jugar acá, a la parte más centro del país, los del sur también, por lo tanto, y como los clubes tampoco trabajan tan bien ahí, a veces tienen simplemente las divisiones menores porque existe obligación de tenerlas y no porque realmente conciban que el trabajo del fútbol joven es importante. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que finalmente, psicológicamente, más allá de que hayan profesionales trabajando, qué sé yo, van dejando de lado el trabajo, el de poder desarrollar algunas habilidades psicológicas simplemente porque el torneo tiene características muy distintas en términos competitivos. Quiero volver a aspectos como la neurociencia, pero conectarlo con lo que tú llamas la competitividad. El argentino desde antes quizás es más competitivo. ¿La competitividad se puede trabajar? ¿La competitividad o simplemente es algo como podrían decirlo de fábrica? No, se puede trabajar. Hoy día sabemos, mira, hay hartas cosas importantes en esto. Hoy día sabemos, por ejemplo, que temas como la competitividad, el control de la ansiedad, el tema del control de la frustración, el control de la emoción, todo eso es trabajable, es absolutamente modificable. Hoy día sabemos que el cerebro cambia todos los días. Esto de que a nosotros nos dijeron que si no trabajábamos el cerebro entre los, no sé, pues entre los 8 o los 12 años, ya después era imposible, eso ya está totalmente descartado. La neurociencia ha demostrado que el cerebro de todos nosotros cambia todos los días hasta el último día de nuestras vidas. Por lo tanto, esto permite que todos los jugadores, todos los deportistas puedan cambiar diariamente. Es decir, tienen la capacidad y la habilidad para poder hacerlo. Lo único que impiden hacer estos cambios tiene que ver con la motivación. Y ahí es donde está el trabajo nuestro también, de poder motivar a las personas hacia los cambios. Por lo tanto, el tema de la competitividad es algo que efectivamente sí se puede desarrollar y trabajar, pero obviamente se tiene que hacer de manera, yo no diría multidisciplinaria, sino que entendiendo que ¿Cómo, cómo fomento la competencia o la autoexigencia para ser más competitivo? eso parte también en una gran medida porque las características de la entrenabilidad de los deportistas sean mucho más exigentes. O sea, yo, por ejemplo, puedo juntarme todos los días con una serie sub-17 y hablarles de la competitividad, lo importante que sé yo. Pero si ellos en cancha, en los entrenamientos, el entrenador deja pasar situaciones, empieza media hora más tarde el entrenamiento, lo para antes, no le exige a los deportistas, el tema no lo puedo desarrollar de manera óptima. O sea, lo que te quiero hacer ver es que aquí hay una serie de situaciones que van fomentando la competitividad. Trabajo personal, trabajo colectivo, el trabajo de la entrenabilidad día a día y el trabajo competitivo de los partidos. Y en eso tiene mucho que ver también el tema de metas y objetivos, claramente. Que está directamente ligado a lo que es la imagen de un líder, porque si yo no logro generar motivación, no puedo lograr tener unos picos de rendimiento altos en los jugadores. Te De hecho, leí el solamente para 28. contarte una pequeña cosa, que fíjate que lo que antiguamente pasaba mucho, que cuando los jugadores profesionales ya iban a jugar al extranjero o iban a jugar, si bien digo, a los clubes, y después volvían y se les preguntaba, oye, ¿cuál era la diferencia entre lo que hacen allá y acá? Y ellos dicen, mira, en términos de volumen es el mismo, en términos de los trabajos más o menos son los mismos, pero ¿qué es lo que cambiaba? La mayoría dijo, la intensidad. Entonces ahí tenemos un elemento que aparentemente nos está ya dejando un margen de error en ese sentido. Quiero ir a ti, quiero hablarte y preguntarte tu experiencia, porque la neurociencia quizás en el deporte en Chile no sé si sea un elemento tan desarrollado, tan presente. Durante la semana hablábamos un poco del caso, por ejemplo, de la neurocientista que hoy día trabaja con River, que utiliza un sinfín de elementos. Yo también he leído sobre Klopp, por ejemplo, todo su equipo de trabajo psicológico en el Liverpool. Eh, ¿Por qué llegas a introducirte en este tema tú? ¿Y qué deportistas con los que has trabajado te han dejado algo más allá de una gran lección a nivel de mentalidad, más allá de los rendimientos concretos de cada uno? Bien, mira, te comento lo primero. Efectivamente, nosotros los psicólogos del deporte, en el fondo, tenemos que estar muy abiertos un poco a lo que va surgiendo. En un primer momento,
surgió esta herramienta del coaching, que por supuesto hoy día sigue siendo una herramienta muy válida también de cambios, porque justamente lo que hace el coaching, y aquí me meto ya en el tema de la neurociencia, es trabajar desde la mente hacia el cerebro. ¿Por qué ha sido tan eficaz el coaching a nivel no solo deportivo, sino que a nivel también empresarial? Porque lo que hace el coaching es trabajar sobre tu mente. Entonces, cuando trabajamos sobre tu mente, ya estás trabajando inmediatamente sobre tu cerebro. Entonces, ahí es donde viene la segunda patita, de que en el fondo hoy día recoger todo lo que se está investigando desde la neurociencia también nos permite poder entender mejor cómo trabajar desde la mente hacia el cerebro. Y por eso es que hoy día a mí me da la sensación, un poco de acuerdo a lo que yo he ido, que incorporar todo lo que está pasando con neurociencias al trabajo psicológico es muy eficaz, porque en definitiva lo que estamos haciendo es trabajando directamente con lo que ya conocemos que está pasando dentro de la cabeza del deportista, entendiendo que lo que tiene dentro de la cabeza es el cerebro y todos los pensamientos, las emociones que está alrededor, en el fondo es la parte más mental o psicológica. Entonces, hoy día van muy de la mano. Entonces, obviar el trabajo de neurociencia hoy día me parece francamente que es dejar una situación de lado que en el fondo también nos posibilita el trabajar esto. Mira, en Chile yo te diría que hay 2 o 3 profesionales que están fuertemente trabajando en el tema de la neurociencia en Chile, digo aplicada, o sea, yo en el trabajo diario con los deportistas yo no utilizo aparatos de neurociencia propiamente tal, yo lo que hago es aplicar la información para el trabajo psicológico. Pero en la U, por ejemplo, hay un colega que efectivamente está trabajando y tengo entendido que él utiliza electroencefalografía y un montón de otros aparatos que son también los que utiliza Sandra Rossi en River, sobre todo en las pretemporadas, cuando uno ve, por ejemplo, que los jugadores hacen ejercicios de reacción y tienen que ir a marcar una luz, volver, y se le enciende otra luz, tienen que ir para allá. Todos esos son trabajos de neurociencia, que lo que hace es tratar de mejorar la performance física y técnica a través del trabajo cognitivo. Entonces, ahí es donde tú dices, ok, la neurociencia nos está ayudando a mejorar las partes mentales o el enfoque mental y también el trabajo técnico, táctico, físico, digamos. Tú hoy día estás trabajando en Cobresal y Cobresal desarrolló un primera etapa, primer ciclo, digámoslo, no de una muy buena forma futbolística. Llegaron 3 incorporaciones y como que cambió su rúbrica, como que escribiese de forma distinta en la cancha. Em, ¿Qué has trabajado con un equipo que tiene mucha historia eh, para que se logre revertir la situación de que eran prácticamente el equipo descendido al comienzo del torneo, pero que hoy ha cambiado, que incluso están ahí zafando un poco de la zona baja? ¿Qué elementos has tocado, qué teclas has tocado para que comience a la mente, los pensamientos, a modificarse? Mira, lo primero es comentar un poquito cuál ha sido el transcurrir un poco de mi relación con Cobresal. Recordar simplemente que yo mi primera relación con Cobresal es el año 2015, cuando se sale Cuando sale campeón. campeón. Exactamente, que se me convoca un poco en la parte final del torneo para ayudar un poco en todo el problema que se estaba generando. Entonces lo que sucede es que el año pasado, cuando el equipo estaba con más dudas de poder ascender a primera división, recordemos que lo que pasó el año pasado es que el equipo venía puntero en la primera rueda y ahí empieza a descender un poquito, tanto que llega en un momento en que ya ni siquiera estaba en zona de ascenso directo. Entonces ahí toma contacto conmigo el gerente del club en comunicación con el entrenador Gustavo Huerta, y me integro en octubre del año pasado y termino la campaña con ellos con todo lo que sabemos que es el ascenso de primera. Yo hago la pretemporada con ellos y yo salgo de Cobresal, voy a Coquimbo por unos meses, eh, por un Con tema Patricio profesional. Graf, ¿Cómo? con el Pato Graf. Exactamente, sí. Y ahí yo desconozco bien lo que sucedió en ese periodo con Cobresal, donde yo vuelvo a retomar con el equipo el día 24 de junio, es decir, cuando empieza la segunda rueda, cuando empieza el proceso de la segunda rueda. Post Entonces ahí, partido con Everton, del que tanto se extendió. exactamente, justamente, pos ese partido, yo me integro después la semana siguiente, después del descanso que hubo, y ahí empiezo a trabajar con ellos. Y ahí ya te contesto directamente, un poco entendiendo este contexto, es que lo primero que se hace es trabajar es el tema de autoconfianza y el control un poco de las emociones, porque lo que pasa cuando los equipos están peleando constantemente zona de descenso, si lo pensamos así en términos reales, es un cerebro que está siempre asociado al estrés, porque cada partido que tú juegas tú tienes que sacar un punto, tienes que ganar, porque si no está el descenso ahí asomándose. Entonces lo que primero un poco hicimos fue trabajar en lo colectivo, de trabajar un poco la comunicación positiva
las emociones positivas, que también hay otro tema de neurociencia que es muy interesante, que tiene que ver con las neuronas de espejo, que ahí podemos después comentarlo un poquito más, y que tiene que ver con la transmisión de las emociones entre los jugadores, y Pero ¿qué le obviamente, decías, por ejemplo? ¿O qué les hacías hacer? mira, lo que pasa es que la forma de trabajo con ellos es la siguiente, hay trabajo individual, hay trabajo colectivo. Entonces, muchos de estos temas que estamos conversando hoy día son temas que yo también les transmito a ellos en charlas. Yo les digo, muchachos, miren, por ejemplo, el cerebro funciona de esta forma, la inteligencia emocional funciona de esta forma, las neuronas de espejo que ustedes transmiten emociones, que se van transmitiendo, entonces cuando llega alguien con una emoción negativa, aunque no quiera, la transmite igual. Entonces, todo eso se va trabajando a nivel colectivo. Y a nivel individual se van trabajando con algunos casos que no tienen que ver necesariamente con los casos problemas, sino que también con los casos de jugadores que uno los potencia porque siente que con ellos también uno puede contar para levantar psicológicamente el equipo. Entonces, son varias variables que se trabajan de distintas maneras. Y a eso súmale también, en parte, un poco la intervención que se hace también con los cuerpos técnicos. Eso no hay que olvidar que hoy día un gran porcentaje del trabajo nuestro también se hace con los cuerpos técnicos, de ayudarlos a ellos también de que comuniquen de forma positiva, de que si hay algo que comunicar negativo no lo hagan tener encima un partido, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace que la cabeza de un jugador cambie este periodo de estrés? ¿La victoria? Eh, ¿El pensamiento positivo en general? ¿Qué es lo que hace que cambie? Porque yo veía, te voy a poner el caso, yo estuve en cancha en el partido con Everton. Ah, Veía un equipo desmoronado, sin respuesta, que si bien entró los primeros 15 minutos con mucho ahínco, después de eso se desarma. Y después veo un partido con Colo-Colo en el Monumental, donde era ver otro Cobresal. ujú. ¿Qué es lo que hace que la cabeza de un jugador cambie en tan poco tiempo? Mira, uno de ¿O los... qué pasa en la cabeza? Sí, perfecto. Bueno, pasan varias cosas y eso es lo que es interesante un poco el trabajo nuestro, que estamos semana a semana trabajando distintas variables, pero yo te puedo decir que en términos generales, el cerebro no distingue de lo que es real a lo que es ficticio. Si yo, por ejemplo, empiezo a crear en mi cabeza que, por ejemplo, que pongámosle que soy un jugador de tenis y mañana tengo que enfrentarme a Rafa Nadal, y hoy día yo empiezo a pensar, oye, Rafa Nadal me va a ganar porque es muy buen jugador, no tengo cómo enfrentarlo. Todo eso que yo empiezo a crear en mi cabeza, el cerebro no va a establecer y dice, oye, pero esto lo que tú estás diciendo no es lo real. No, el cerebro lo va a asumir como real. Entonces hay muchas cosas que pasan en nuestra cabeza que en el fondo son parte de creaciones que se van generando desde la persona. Entonces ahí es donde uno tiene que intervenir mucho. Cuando nosotros le decimos, muchachos, el equipo de Colo Colo está jugando de esta forma, el equipo no viene bien, nosotros hemos venido jugando muy bien, hay que tener ojo con esto, y uno va empoderando al jugador de temas psicológicos, de temas físicos, de temas tácticos, el jugador llega con una visión de lo que tiene que hacer mucho mejor que si empieza a asustarse y decir, oye, vamos a ir a jugar a un Monumental lleno, donde la fiesta de paredes va a ser el objetivo, y nosotros, y Colo Colo viene mucho mejor, está peleando la punta, nosotros estamos todavía zafando el descenso. Claro, entonces en las dos situaciones, sea positiva o negativa, el cerebro las asume como reales. Y eso es porque sencillamente el cerebro no distingue, no sabe distinguir entre lo que tú estás creando como algo ficticio o lo que está sucediendo de manera real. Y vamos a la pregunta, y de ahí va la pregunta, ¿cuánto de lo que yo pienso es lo que termino siendo? Exactamente. Y ahí es donde también viene lo interesante, ahí viene el post partido, ¿no? De cuando, ¿no es cierto?, de qué cosas se planificaron y se hicieron, qué cosas no se pudieron hacer, por qué no se pudieron hacer. Y ahí es muy importante también, no solo la corrección del punto de vista técnico, táctico, sino que también la corrección del punto de vista psicológico. Es decir, que yo pueda irme liberando un poco de cosas, porque cuando lo que sucede es que cuando un equipo va peleando constantemente el descenso, esto también yo lo viví el año 2016 con San Luis, que estuvimos peleando el descenso de ese torneo, y es un equipo que de las 15 fechas, porque en ese entonces se jugaban torneos cortos, me acuerdo que algo así como 12 o 13, siempre San Luis estuvo en zona de descenso. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pensar el jugador? No podemos salir, no somos capaces, no tenemos las habilidades, no tenemos las condiciones, y empieza uno a creer tanto, un poco lo que conversábamos recién, profecía autocumplida, tanto creo que en realidad no soy bueno, no soy capaz, que ya efectivamente termino convenciendo, por decirlo a mi cerebro, y termino tomándolo como una realidad real, digamos, por decirlo así.
¿Y qué pasa cuando el jugador cree ser realmente bueno? Vamos a la inversa. Como hablabas, un equipo que no puede salir mentalmente de una situación de estrés. ¿Qué pasa cuando el jugador, qué pasa en la mente de un jugador cuando él realmente se siente bueno o cuando aparece el concepto confianza completamente en él? Se terminan potenciando habilidades, se terminan naturalizando movimientos. ¿Cuán importante termina siendo la confianza? Mira, una de las cosas que se ha podido demostrar es que justamente el hecho de que tú tengas pensamientos positivos o un alto nivel de autoconfianza hace que tu cerebro automatice muchos más aspectos positivos que negativos. El cerebro tiene que ahorrar energía, partamos de esa idea. Y para ahorrar energía, automatiza una serie de cosas. Automatiza, por ejemplo, cuando tú, no sé, vas camino de tu casa a un lugar que has ido muchas veces, ya no estás pensando qué ruta hacer, uno simplemente lo hace nomás. Hay muchas cosas que el cerebro automatiza para poder ahorrar energía. El problema es que a veces automatiza cosas buenas y a veces automatiza cosas negativas. Y lo que se ha visto es que cuando yo tengo un alto nivel de autoconfianza, claramente tengo mayor probabilidad de automatizar cosas positivas que negativas. Eso por un lado. Y lo segundo que cuando las personas tienen un alto nivel de autoconfianza, muy probablemente superan incluso los límites que ellos mismos piensan que pueden hacer. O sea, evidentemente ahí hay una superación de aspectos y llega tu cuerpo llega a límites más altos en lo físico y en lo técnico. E incluso está la posibilidad de que también con altos niveles de autoconfianza tú puedes controlar mucho mejor la ansiedad. Eso está estudiado también que funciona como un balancín. Cuando yo tengo alta autoconfianza, la ansiedad disminuye. Si yo aumento la ansiedad, la autoconfianza disminuye. Entonces también eso ayuda bastante a poder controlar el tema de la ansiedad. Y la experiencia, te lo pregunto porque hemos ido destrabando un poco situaciones de riesgo, ahora las situaciones de confianza, pero ¿cuánto de la experiencia tiene que ver en estas dos cosas? Porque un jugador que tiene experiencia puede salir muy bien de una zona de estrés y también quizás el manejo del éxito o la confianza misma también la puede manejar mejor. Eh, ¿Cómo yo hago a un jugador visualizar un eventual escenario? Me proyecto en el tiempo. La U en el partido que va a tener que enfrentar precisamente ante Cobresal allá. Eh, Cerrar el campeonato de esa forma. ¿Cómo yo puedo trabajar para que el equipo, a pesar de las circunstancias, con una experiencia de jugadores con mucho recorrido, puedan llegar bien a ese partido? Bueno, ahí tenemos dos caras de la moneda. Un poco lo que sucede es que estos jugadores, muchas veces que han lidiado eficazmente con el éxito, no necesariamente tienen resuelto el lidiar adecuadamente con la frustración. Entonces, efectivamente la experiencia puede ayudarnos y también puede perjudicarnos cuando en realidad no tenemos las habilidades para poder enfrentarnos a algo que no hemos vivido anteriormente. Entonces ahí es donde viene lo que tú bien mencionabas, que es un poco esta visualización, ¿no? De poder visualizar algunas fórmulas de cómo yo me enfrento a algo. Por ejemplo, eh, nosotros muchas veces con los jugadores de tenis, cuando nosotros los hacemos jugar o simular partidos, nosotros no solo lo hacemos en cancha, sino que también hacemos la simulación competitiva en la cabeza, cosa que también el cerebro se llene de imágenes posibles de algo que puede pasar. Pero no solo eso, sino que además nosotros les hacemos tratar de que ellos visualicen posibles soluciones frente a esa situación. Entonces, En acá caso de que pase algo. exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estás por cerrar el partido y no lo puedes cerrar una vez, no lo puedes cerrar otra vez, no lo puedes hacer? Entonces, que también ellos puedan visualizar esas situaciones para que puedan ya acá controlarse emocionalmente y evitar que ocurra eso en la realidad, digamos. Me llevas inevitablemente al tenis y el 6 de mayo escribiste sobre Cristian Garín en as.com que el 99,98% del desarrollo de esta actividad es un tema mental. Y hoy vemos que Cristian Garín siempre se le criticó que sentía quizás un peso, una responsabilidad generacional del tenis, que se lo llevaba precisamente a tener problemas de ansiedad, de autoconfianza o incluso, tú mismo lo dices, de cerrar los partidos. ¿Cómo yo puedo hacer que un tenista visualice la presión de momentos? Porque entrenar, tú lo decías de Higuaín, un penal lo puedo patear de 1000 veces en la cancha, pero cuando estoy ahí en el marco, en el escenario, cambia absolutamente. Claro, lo que pasa es que hoy día lo que sabemos es que cuando yo, por ejemplo, recreo en mi cabeza la situación en la que estoy,
se encienden las mismas áreas cerebrales que se encienden cuando yo estoy en la situación. O sea, lo que te quiero hacer es ver que esto es increíblemente el descubrimiento que se hizo en neurociencia, y es que si yo, por ejemplo, voy a visualizar que estoy pateando un penal en una final, estadio lleno, y mi penal es decisivo, y qué sé yo, por supuesto que yo no estoy físicamente allá, pero al hecho de visualizarlo, ojo, visualizarlo significa imaginarlo, sentirlo, ojalá sentir las mismas emociones, olores, sonidos. Es decir, yo pongo la situación que voy a vivir exactamente en mi cabeza, las áreas cerebrales que se encienden y empiezan a activarse son exactamente las mismas en términos de volumen y de intensidad que se activan cuando yo estoy ejecutando un penal en esa situación. Por lo tanto, cuando yo practico bien hecho, obviamente con un trabajo bien hecho de visualización, no es solo imaginarse por imaginar, sino que hay una serie de pasos, es una técnica psicológica importante, yo la trabajo bien, puedo efectivamente yo crear en mi cabeza el escenario que me va a tocar o que eventualmente me va a tocar. Por eso es que esta es una herramienta que hoy día está muy subutilizada porque se ve como algo muy sencillo de hacer, pero que en general sabemos hoy día que el beneficio interno es tremendamente potente. ¿Puedo engañar a mi cerebro? Efectivamente. De hecho, nosotros todos los días estamos haciendo pequeños atajos mentales con muchas cosas. Cuando evitamos situaciones, cuando estamos, digamos, conectados, cuando, por ejemplo, no estamos focalizados en el foco, cuando hacemos este proceso de multitasking, por ejemplo, de estar haciendo 3 cosas a la vez, que técnicamente no es posible, está demostrado que el multitasking no existe, pero cuando lo intentamos hacer, de alguna forma estamos engañando el cerebro. Estamos haciendo como que estamos centrados ahí, pero en realidad estamos en otra cosa, etc. O sea, día a día estamos engañando el cerebro, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo has engañado a algunos deportistas en tu extensa trayectoria? Quizás pasamos el límite de lo ético, pero quizás con alguno que tenga la suficiente confianza para contarme algunas situaciones mentales que hayan destrabado para tener un mejor desempeño deportivo, de alguno en Mira, específico. sí, lo que uno normalmente hace no es un engaño tan, digamos, tan engañoso, por valga la redundancia, sino lo que Tan uno hace, evidente. claro, tan evidente, sino que lo que uno hace es poner foco, tal vez exageradamente, en cosas positivas que ocurrieron. Como Por que, ejemplo, pensemos en un partido de un tenista, ¿no es cierto?, que a lo mejor perdió 0-0, pero resulta que aumentó su eficacia en los primeros servicios. Yo me puedo detener 1 hora en ese objetivo logrado, potenciarlo desde ahí, decirle esto lo lograste porque tú trabajaste muy bien en la semana. Es decir, puedo hacerle ver una situación muy puntual, positiva, dentro de un ambiente negativo, eh, para que él pueda también equilibrar esta situación tan negativa que puede haber sido perderse de ser un partido. Otra de las cosas que uno normalmente hace es utilizar lo que se llama el método sándwich, que es un método que consiste en que cuando uno le hace ver cosas que tiene que cambiar el deportista, o incluso en una discusión o una comunicación con personas, si uno quiere que realmente la persona tome tu punto de vista, tú tienes que empezar por algo positivo, entre medio le metes la cosa que tú quieres que... me encanta ese juego. Me Claro, encanta. Lo conozco, lo conozco. entonces como que de alguna forma lo engaña. Pero Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Te parece? Mira, lo hago, yo habitualmente lo hago cuando quiero ganar una discusión. Es muy bueno para que la gente lo vea. Llevo al caso de Arturo Vidal. claro, Arturo Vidal, resaltemos, digamos, lo malo de Arturo Vidal, pero que suene bien. claro. Arturo, la verdad es que eres un jugador muy irresponsable, tienes una conducta demasiado irreverente por momentos, tus palabras no son buenas en la prensa, pero eres un gran jugador, lo que me entregas termina siendo muy Claro, bueno. Al pero final ojo, ahí termina quedándose con el segundo mensaje. sí, sí, pero tú tienes que empezar con algo positivo, entre medios metes esta crítica o esto que quieres modificar y terminas por algo positivo. ¿Por qué? Porque tú lo que necesitas es que cuando te reciba la crítica, él esté abierto emocionalmente. Entonces, en el ejemplo debería ser lo siguiente, decirle, oye Arturo, tú eres un gran modelo para niños chicos. Yo he conversado con mucha gente y todos quieren tu camiseta, todos hablan de Arturo Vidal, eres un referente importante. Por lo mismo, necesitamos que tú dejes de conducir ebrio, dejes de tratar de que no de no generar anticuerpos en el plantel, tú tienes que tratar de resolver los problemas que hay, porque te insisto, tú eres un muy buen líder, ¿te fijas? O sea, yo le empecé con algo positivo para abrirlo emocionalmente. Rompo y vuelvo a confirmar. Exactamente.
Eso es más o menos. Es un muy buen efecto sándwich. Exactamente. Segundo concepto que acuñamos. Durante este torneo ha pasado algo muy particular que es el tema de que algunos jugadores, eh, digamos los longevos, han cobrado relevancia. Y lo voy a llevar al caso de Esteban Paredes. ¿Qué hace que un deportista mantenga su nivel de motivación ante la obtención de un objetivo? Es un deportista que en edad tiene problemas físicos, que debe cuidarse más de lo normal, pero ¿cómo yo mantengo esa motivación y cuánta importancia tiene un entrenador en la mantención de la motivación en un deportista longevo? Mira, todos nosotros los seres humanos nos movilizamos por dos tipos de motivación. Una motivación que llamamos intrínseca, que es la que proviene desde adentro, y otra que proviene desde afuera, que es la extrínseca. Muchas veces lo extrínseco no está. Por ejemplo, no gano un buen sueldo, no tengo reconocimiento social, no soy conocido, pero sin embargo yo tengo un hambre por ser un buen jugador y eso es lo que me moviliza. Y a veces sucede al revés. A veces yo estoy pasando por un mal momento, pero de repente llega un dirigente o alguien y me dice, mira, te voy a subir el sueldo porque quiero que tú te motives para este partido. Lo que sucede habitualmente en los partidos entre Colo-Colo y la U cuando llegan los dueños y dicen, hoy día muchachos hay premio doble o no sé, estas cosas. Bueno, eso se llaman reforzadores externos y ratifican, más bien, potencian la motivación extrínseca. Entonces, cuando tú me dices qué pasa con un jugador que en el fondo se sigue entrenando y sigue buscando, bueno, es porque hay un objetivo súper claro. Eso es lo primero. Los deportistas que siguen entrenando, aun cuando han logrado muchas cosas, es porque siguen buscando objetivos. Hoy día o ayer no leía bien, que Pete Sampras iba por el récord de, no recuerdo bien si era Pete Sampras o Conor, no recuerdo bien. Roger Federer iba por el récord de Jimmy Connors. Exactamente, que busca no sé qué cosa, pero Los 108 títulos de ser el máximo jugador de ATP en tener títulos. ya, perfecto. Te fijas que él está buscando siempre, constantemente el desafío. Está diciendo, ya, a ver, ¿a quién tengo que, ya cumplí este objetivo, ya cumplí este otro, entonces ahora, ¿qué busco? Y empieza a buscar para tratar siempre de tener algo siempre en vista. Pero eso por sí solo no funciona si es que yo no tengo alrededor esta motivación extrínseca, ni tengo placer por lo que yo hago. Y a mí me da la sensación que en el caso de Paredes, claramente está el objetivo de lograr ese récord goleador histórico, tiene un conjunto de situaciones alrededor, como la hinchada, el club que lo banca, los compañeros que trabajan para él, qué sé yo, y el tema de que a él, obviamente, todavía el levantarse día a día para poder entrenar, todavía no lo ve mermado, como muchas veces pasa. Entonces, tiene el objetivo, tiene la motivación extrínseca y tiene la motivación intrínseca. O sea, tiene los tres elementos que se confabulan positivamente. Para cumplir el objetivo que, de hecho, lo termina consiguiendo. Pero ¿cuánto tiene que ver también un entrenador para lograr buenos objetivos? El 28 de febrero del 2019, tú escribías una columna sobre Ivo Basay y decías, Ivo ha logrado modificar su tipo de liderazgo. Mm. Incluso en declaraciones en el partido con Talleres se lo vio mucho más relajado y más empático de lo que era antes. Hablamos del caso de Ivo Basay, de que quizás tenía un modelo de liderazgo eh, más distinto a lo que hoy día se busca. Alguien más empático quizás, alguien, un modelo a seguir más que un líder emocional, un líder que se imponga, autoritario. ¿Cuánto ha ido cambiando eso en el mundo del fútbol? Mira, muy, muy importante eso, porque antiguamente en el fútbol y en varias áreas también, siempre se hablaba del líder que tenía que ser de una sola línea y morir ahí. Se hablaba como que en general el líder autocrático o autoritario era el líder que en general tenía mayores éxitos. Y probablemente por producto de la época, producto de cómo era la sociedad anteriormente, este es un liderazgo que servía. Pero hoy día este líder ya claramente no nos sirve. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una sociedad o un conjunto de liderados, que puede ser un equipo de fútbol, un conjunto de personas que trabajan en una empresa, lo que sea, que son mucho más empoderados o que están mucho más empoderados que antes. Por lo tanto, un líder autoritario ya no está sirviendo para poder movilizar a las personas hacia un objetivo. Y el liderazgo que hoy día la lleva es un liderazgo que se denomina liderazgo situacional.
que es liderar de acuerdo a la situación o al contexto donde yo me encuentro. Y aquí yo siempre he hablado de dos ejemplos que van a ser bastante familiares para los que están escuchando, un poco que es el tema de lo que ha pasado con la selección chilena. Cuando tuvimos un líder orientado hacia la tarea, como Bielsa, a la selección le fue muy bien. Volvió un líder orientado hacia la relación, como Borgi, y la selección resintió un poco eso. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que aquí, claramente, para manejar este grupo de jugadores, este particular grupo de jugadores, se necesita un liderazgo claramente más orientado hacia la tarea que hacia la relación. En general, los líderes, los entrenadores que estuvieron orientados mucho más a la relación con este grupo, no les fue bien. ¿Ok? Es muy bueno el análisis, porque después se da el ejemplo Paoli, inverso. claro, Sampaoli que a también, la tarea, exacto, Pizzi a la relación. exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces, eso significa que yo como líder tengo que entender qué características tiene este grupo para yo saber cómo ejercer mi liderazgo. Y esto que hoy día se veía, y esto que antiguamente se veía como muy mal, porque decir, oye, pero ¿cómo tú cambias tu liderazgo de acuerdo al grupo? Hoy día es lo óptimo, es lo que está aceptado. Yo tengo que liderar de acuerdo a lo que el grupo necesita, porque en el fondo yo estoy buscando que el grupo logre el objetivo. Esto no significa que vamos a pasar de largo, eh, digamos, el reglamento interno del equipo, vamos a pasarnos por alto la comunión, o sea, digamos, los reglamentos. No, no, no. Significa que la forma que yo tengo de poder sacar la mejor versión de cada uno, claramente tiene que ser distinto dependiendo de dependiendo de las características de quienes estoy liderando. ¿El líder ha cambiado absolutamente entonces? Exactamente. Y, Y y eso también lo podemos extrapolar a lo social que se ve hoy día incluso. exactamente, exactamente. O sea, hoy día liderar un país es muy distinto a lo que era liderar antes un país. Hoy día claramente te implica poder relacionarte mucho más con la gente. Antes los presidentes hacían lo que ellos estimaban. Hoy día la teoría un poco plantea que deben también recoger un poco más lo que está sucediendo, tratar de dialogar mucho más. Por supuesto que hay ocasiones donde igualmente hay que ser autoritario. Claramente, eso ocurre en el deporte, ocurre en todos los lados, pero eso ocurre en, en un porcentaje que también va ligado al participativo y al delegativo, que son los otros estilos con los cuales yo puedo liderar. Siempre he tenido una duda, quizás no tiene que ver tanto con el aspecto de la neurociencia, pero te lo quiero preguntar a ti como psicólogo deportivo. ¿Qué pasa con aquellos deportistas que sufren de trastornos mentales? Digámoslo, problemas de depresión, digámoslo, trastornos de personalidad, en fin, que no pueden medicarse bajo un diametral de un deporte. Por ejemplo, Sí. aquel deportista que sufre de depresión, tenemos que hacer que consuma quizás reguladores de las emociones o ansiolíticos para disminuir cómo él se siente, pero pierde elementos como la acción y la reacción. ¿Cómo ves esa situación en deportistas hoy? ¿Y cuán difícil para ellos es salir de estos problemas siendo deportistas? Sí, mira, antes de eso quiero simplemente como establecer que en general el trabajo que hacemos nosotros los psicólogos del deporte es distinto a lo que hacen los psicólogos clínicos justamente en ese sentido. Por esto quiero transmitirte que cuando nosotros hemos tenido deportistas con alguna dificultad ya que traspasan lo deportivo, lo ideal siempre es que se haya trabajado desde la psiquiatría para poder medicar o eventualmente desde el trabajo psicológico clínico, que son los encargados de trabajar con todos estos temas. Nosotros lo que podemos hacer, por supuesto, es detectar, tratar de hacer un manejo inicial de eso, pero obviamente si hay una profundización de la patología, tiene que ser trabajado desde el punto de vista clínico. Pero aquí quiero comentarte algo muy importante porque muy probablemente es lo que eh, pudo haber pasado, por ejemplo, con Raimundo Tupper, que es tal vez el caso más emblemático que tuvimos en el fútbol de una depresión endógena. Y es que cuando los jugadores empiezan a ser medicados producto de su patología, más que el problema en sí de que sea medicado y que pueda constituir doping o otras cosas más administrativas, el problema que empiezan a producirse es que empiezan a sentirse distintos y distintos también en la forma de entrenar. Y esto es un tema complejo porque muchas veces los deportistas, justamente como al estar medicados, se sienten más lentos, muchas veces, dependiendo del fármaco que consumen, ¿no? A veces más desconcentrados, etcétera, empiezan a perder su performance deportiva y empiezan a dejar los medicamentos, perdón.
justamente como no se sienten bien, sienten que no están entrenando bien, que no compiten bien, empiezan a dejar los fármacos. Entonces ahí se empieza a producir lamentablemente un círculo vicioso, y es que la enfermedad empieza a seguir estableciéndose de manera potente, pero también yo no quiero consumir medicamentos porque me afectan mi rendimiento deportivo. Y ahí es donde está el manejo muchas veces complejo en este tipo de situaciones, cuando hay patologías y temas más asociados a trastornos de personalidad. Es muy difícil de que salgan. Exactamente, por lo mismo, por esto mismo, porque para una persona no deportista consumir fármacos, claro, a lo mejor te altera un poco tu vida, pero para un deportista altera mucho el tema, altera mucho su performance, hay temas volitivos, hay temas de emociones y temas físicos también y técnicos que empiezan a verse afectados por el consumo del fármaco. Para ir proyectando un poco el proceso del trabajo en la mente, en el deporte, em, ¿cuánto crees que hoy hay que darle importancia en un cuerpo técnico a un trabajo psicológico a la altura de un trabajo táctico, un trabajo físico a nivel de preparación? ¿Cuánto porcentaje crees que es el que hoy día abarca este proceso que a nivel mundial, ya bien lo decíamos, por ejemplo, de River, yo que soy muy fanático de River, lo sigo mucho, hoy en día es un bastión eh, de lo que reúne a Gallardo como líder, porque lo trabaja cada día más fuerte? Mira, lo que pasa es que yo, y esto yo lo comento siempre en mis charlas y en alguna entrevista también lo he comentado, que el trabajo psicológico nunca va a estar por sobre la entrenabilidad de un deportista. Es decir, aquí siempre lo primero va a ser el tema técnico, táctico, físico, y lo psicológico viene a ayudar para que ese trabajo se fortalezca. Porque perfectamente, pensemos en lo siguiente, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con el periodo de Bielsa. Bielsa muchos dicen, no, y no trabaja con un psicólogo, pero sin embargo, de alguna forma cambió mentalidad en la selección. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él incorporó, tal vez sin saberlo, muchas variables psicológicas en su forma de trabajar con el plantel. Al ser un entrenador que empodera mucho a los deportistas, que los hace repetir 10.000 veces las cosas en cancha, que les entrega un material para que estudien al rival, etcétera, automáticamente, ¿qué es lo que está haciendo? Darle seguridad al jugador. Entonces ese jugador entra a la cancha teniendo muy claro lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y además lo ha hecho 10.000 veces. Entonces fíjate cómo ahí un trabajo técnico ya está haciendo una importante labor desde el punto de vista psicológico también. Entonces muchas veces lo psicológico viene a eso, a complementar un poco el trabajo que hacen los cuerpos técnicos. Por tanto, yo no te podría precisar el porcentaje, porque en algunos casos efectivamente puede ser mucho más, y a lo mejor en algunos otros casos viene simplemente a tratar de complementar en un porcentaje más ínfimo. Eso va a depender mucho de los contextos, de las situaciones y también de los deportes. Evidentemente, por ejemplo, cuando nosotros el año pasado con el equipo de Cobresal jugamos el partido de ida y vuelta con Cobreloa, ese partido, tal vez la parte mental, fue mucho más importante que cuando a lo mejor enfrentamos en la primera llave a Santiago Morning. O incluso cuando nos tocó enfrentar a Santiago Wanderers, que perdimos 2-0 en Valparaíso y luego ganamos 4-1 en El Salvador. O sea, evidentemente hay momentos donde uno sabe que lo mental puede ser un poquito más relevante que en otros. Eso lo va dando un poco la situación, lo va dando el contexto, pero siempre teniendo en cuenta que lo deportivo, la entrenabilidad deportiva de un deportista es lo primero. Si ese proceso no se cumple de manera más o menos óptima, lo psicológico no es mágico. ¿Cuál es el deportista más fuerte de cabeza con el que has convivido? Mira, no conviví yo con él, pero yo te digo que de acuerdo a lo que yo he podido observar durante todos estos años, a mí me da la sensación que Marcelo Ríos, más allá de las características que él tiene, que todos sabemos un poco de todo lo que ha pasado, del punto de vista de su fortaleza mental, yo creo que es un jugador que es uno dentro de un millón. O sea, él se paró con 17 años en una cancha Roland Garros llena, a jugar con el que era número uno en ese momento, Sampras. Sampra, exacto, y le jugó como si jugaba en el living de su casa. Y salió Esa enojado. y de hecho, no, y Pete Sampras después en la conferencia de prensa declara y dice, ¿quién fue este cabro chico que vino aquí y me tuvo por las cuerdas, digamos? Evidentemente, uno observa a través de toda su carrera que él tenía, bueno, un montón de dificultades, pero desde el punto de vista de la fortaleza mental, creo que es un jugador atípico que no se ve habitualmente, por lo menos dentro de nuestro medio. ¿Eso se puede llegar o netamente algo de nacimiento? No, se puede trabajar.
Ahora, yo creo que en el caso de él, me da la sensación que no fue trabajado, fue algo desarrollado de manera natural. Pero indudablemente hoy día sabemos con todos los avances que tenemos, como te decía, de las neurociencias, que eso también se puede llegar de manera trabajada, digamos. Y ya como para ir cerrando, de verdad que te agradezco poder hablar de temas que son transversales, que se salen de lo deportivo. Y volviéndonos al tema coyuntural hoy día, eh, me tocaba hablar con un deportista que me decía, a mí me encantaría este fin de semana, si yo pudiese llegar a convertir, poder celebrar con un mensaje a la sociedad, pero la FIFA me lo impide. Por reglamento, un jugador no puede hacer alusión a sponsors, demanda social, político, etcétera. ¿Por qué crees que al chileno, y quizás vuelva a lo mismo, le cuesta tanto verbalizar sus pensamientos al deportista quizás o al futbolista? Porque quizás hay otros que tienen, en comparación a otros deportistas, siempre se le critica, el chileno no sabe venderse, el chileno no sabe expresarse frente a un micrófono con la soltura que quizás lo hacen otros deportistas. Eh, ¿Por qué crees que ocurre eso como sociedad, que nos cuesta expresarnos, verbalizar pensamientos y decir lo que queremos decir, sobre todo los deportistas? Yo creo que hay un gran déficit en la asertividad, es decir, esta capacidad de poder decir las cosas que corresponden en el momento que corresponde y con quién corresponde. Eso de partida, yo creo que, y esto también, insisto, no es un problema solo de nuestro país, sino que yo creo que también es un problema de sociedad mundial, que nos cuesta mucho ser asertivos. ¿No es cierto? Cuando alguien se nos pone, se nos cola en una fila, ¿no es cierto? Uno empieza a chiflear calladito, agachado, y no es capaz de ir a decirle, oiga, ¿sabe? Nosotros estamos haciendo la fila hace tiempo, ¿por qué usted no viene y se... Te fijas, todas esas cosas asertivas son las que en el fondo también van pidiendo. En el caso específico del fútbol, yo tengo la sensación que todavía hay dos cosas que han funcionado en contra de esto. Lo primero es que todavía yo creo que en divisiones menores, en nuestro fútbol joven, todavía se educa mucho al chico desde un estilo autoritario, de castigo, de castigo-recompensa, si tú quieres, digamos, en términos de que si no hace esto se va castigado, de que si él habla también va a ser castigado, de que si incurre en tal conducta va a ser castigado. Entonces, eso va mermando mucho la capacidad de poder decir las cosas que uno piensa, eh, etc. Y lo segundo es que, en general, el fútbol, a diferencia incluso de otros deportes y de otras áreas de la sociedad, todavía lamentablemente vive una especie de, como yo diría ya, no de burbuja completamente, pero sí de semi-burbuja, por un montón de cosas, porque los sueldos son distintos, se manejan de manera distinta, porque el día a día se maneja distinto. Hay muchos que terminan de entrenar cuando otros están empezando a trabajar, porque el fin de semana están concentrados y no pueden estar con la familia. O sea, hay una serie de condiciones que hacen que el deporte del fútbol hace que tú estés un poquito más aparte, y eso hace que tú te empieces a interactuar más, y obviamente con mayor frecuencia, mayor volumen, con gente que es del fútbol y no fuera del fútbol, porque no te da la posibilidad de hacerlo. Y eso hace que finalmente los temas estén todos ligados a lo que está pasando dentro de esta El burbuja. universo fútbol. Exacto, del universo fútbol. Hoy día creo que ha salido un poco más la cosa, pero yo no sé si ha salido tan natural. Yo me da la sensación que hoy día un poco impulsado también. Hoy día recordemos que hay muchos jugadores que están siendo, esto no te lo puedo asegurar, pero es una sensación de que hoy día los jugadores están siendo mucho más educados. Manejado comunicacionalmente. Exactamente, con los empresarios, con temas comunicacionales, y eso ha posibilitado que hoy día muchos de ellos estén, incluso a veces pasando lo que correspondería a lo mejor. No sé, eso cada uno lo ve, pero lo que te quiero saber es que hoy día evidentemente hay un cambio ahí en eso, pero son aquellos jugadores que tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen una situación cómoda en el fútbol. A mí me gustaría también que a lo mejor el que está ganando, no sé, 250 lucas también hablara y también pudiera ser escuchado, porque me parece que esa opinión incluso puede ser mucho más válida que la que tienen otros que incluso están fuera del país. Ya para ir cerrando, ¿a qué deportista, futbolista mentalmente o que has podido observar nos invitarías a seguir o a ponerle atención? Mira, este chico quizás tiene cosas interesantes porque ya hablamos de los consolidados, ya hablamos, por ejemplo, del caso Paredes. ¿Qué factor, qué deportista o qué incluso, desde tu percepción de psicólogo, líder social te gusta que está dejando un mensaje llamativo desde el punto de vista de quizás psicológico?
Mira, bueno, yo he pasado por distintos clubes y me ha tocado estar con distintos jugadores que tienen distintas características y yo he sabido valorar mucho en ese sentido las distintas características de cada uno. O sea, en eso como que yo he ido programando mi cerebro para poder entender de repente el que habla menos, el que habla más, el que... Pero hay jugadores, por ejemplo, como Braulio Leal, que nosotros estuvimos juntos en San Luis en un periodo importante, que a mí me da la sensación que tiene una fórmula, no es fórmula la palabra, sino una posición de ver situaciones tanto dentro de la cancha como fuera, que es muy interesante. A mí me parece que él, una vez, y de hecho eso es lo que a lo mejor le ha permitido, que en un momento determinado, cuando tuvo este problema vascular, en el fondo le dijeran, mira, tú no puedes jugar más, él siguió, pasó sobre eso, y hoy día con 38 años sigue jugando, pero aparte de lo que sucede con él dentro de la cancha, me parece que afuera él tiene una visión y una forma de ver lo que está sucediendo muy interesante. A mí me parece que él va a ser un jugador que si se dedica a entrenar, y creo que así lo va a hacer porque ya tiene los Sí, porque cursos, está haciendo el curso y ya siguen los, mucho las transmisiones nuestras. De eh, repente, él es muy obsesivo del fútbol. exactamente, creo que va a ser un entrenador muy interesante a seguir pasado el fútbol, digamos. No puedo no preguntarte por el profe Huerta. La verdad es que a mí me genera Gustavo. Gustavo lo veo como un padre para muchos de sus dirigidos. Tiene un trato docente absolutamente llamativo para la gente que no es... Los sonidos ambientes, por ejemplo, que nos dan las transmisiones es de un muchacho que habitualmente no se escucha, sino que se escuchan los nombres fuertes o incluso los retos. Es una admiración que tienen los jugadores hacia él, es un trato incluso docente que tienen por él, tú que convives con él todos los días, y no quiero pasar los límites éticos de tu profesión, pero No, pero puedo comentarte características propias de su forma de liderar. Mira, comentar dos cosas. Primero, yo muy agradecido por Gustavo, porque a pesar de ser un entrenador, tal vez que uno podría reconocer como de la camada más antigua de los entrenadores, eh, sobre todo porque uno ve que hoy día el fútbol está siendo dirigido mucho más por jóvenes que por personas que ya tengan una cierta trayectoria, lo cual no sé si es bueno o malo, pero él me ha integrado desde, absolutamente me ha podido integrar desde el año pasado. Entonces yo valoro un poco el gesto en él en el sentido de decir, a lo mejor yo en mi época como jugador no tuve psicólogo, no conseguimos con estos temas, pero hoy día siento que es necesario para trabajarlo con los jugadores y ha integrado un poco, me ha integrado como profesional a ayudarme. Y en ese sentido, una de las características que yo siempre he destacado del caso de él es que cuando yo me integro en octubre del año pasado, él me da una retroalimentación, una información de los jugadores que sobrepasa el tema técnico. Él sabía muy bien temas sociales de ellos, temas familiares, temas personales, que habla muy bien de los entrenadores porque hoy día, cuando tenemos entrenadores que llegan, están algunos meses, se van, después permanecen poco tiempo en las instituciones, me parece que hoy día un entrenador que se dé el trabajo de no solo saber técnicamente cada jugador, dónde ponerlo, en qué momento, qué sé yo, se dé el trabajo de saber mucho cómo es el jugador fuera de la cancha, me parece que es todavía valorable insisto, en una época donde el entrenador es mucho más desechable y por lo tanto se tiende a comprometer menos con el jugador. Ellos vienen, dirigen, arman el equipo y si les va mal se van y hay poco compromiso. Él tiene un conocimiento de cada uno de los jugadores, de cada uno, porque él me entregó la información de todos los jugadores que estaban en ese momento del plantel, que me llamó mucho la atención. estás escribiendo, terminaste un libro, lo acabas de publicar, no sé si quieres aprovechar esta instancia para poder contar un poco de un elemento yo no soy un deportista de todos los días, sí me gusta ir al gimnasio, pero no, por ejemplo, no corro maratones como el caso de tu libro. Eh, ¿Cómo convivir con los pensamientos negativos? Volvemos a lo mismo de correr una maratón, que de eso se trata tu libro, ¿no? Mira, el principio básico, sí. Bueno, el libro se llama Entrena tu mente para la maratón, lo lanzamos ya hace prácticamente un año. Está ahí. Tu tercer libro. Es mi tercer libro, sí. Y aprovecho a avisar que vamos para el cuarto, que va a ser Entrena tu mente para el fútbol. Así que Ah, ahí bueno. Lo vamos vamos a a estar. empezar el canal entonces. Bueno, comentar un poco que dentro de las características que ya hoy día sabemos del cerebro, una de las cosas más importantes que también ya hemos podido descubrir es que es un cerebro que en general para todos es bastante negativo, porque la función esencial que tiene el cerebro es ayudarte a sobrevivir.
para todos nosotros lo que hace el cerebro es tratar de que nosotros lleguemos vivos a la noche. Al cerebro no le importa si llegamos contentos, felices, satisfechos, si cumplimos el objetivo. A él lo único que le interesa es que tú llegues vivo. Por tanto, es un cerebro que siempre está preocupado de ayudarte a sobrevivir. Y eso hace que el cerebro tenga ciertas características, que sea medio pesimista, sea miedoso y que esté constantemente preocupado de que no te vaya a pasar nada. Entonces, teniendo en claro que el cerebro en general, inicialmente es un cerebro negativo, es el principal autoboicoteador de un deportista. O sea, claramente un maratonista que va en el kilómetro 33, el cerebro no le va diciendo, vamos, tú puedes, tú eres capaz. Le va diciendo, oye, para, estamos cansados, estamos agotados, ya no das más, tienes sed, vas con un dolor, etc. Siempre le va pidiendo, ojalá abandonar. Entonces, en mi libro, en el fondo, lo que consiste es cómo lograr tratar de resetear este cerebro, que en general es mucho más autoboicoteador que apoyador. Bueno, dejamos a la gente invitada a que lo pueda comprar en las librerías. Me parece un tema muy atingente también, que incluso se puede extrapolar al día a día, que no solamente, bueno, el deporte siempre es un efecto espejo quizás de cómo es la gente en el día a día. Así que los dejamos invitados para que revisen el perfil, las redes sociales de Rodrigo Caguas. Rodrigo, te agradezco de verdad por darte este tiempo. 1 hora, 5 minutos de conversación, transversal absolutamente. Y gracias por poder hablar conmigo y de diversos temas y sobre todo del trabajo mental. Al contrario, el agradecimiento es para ti, Matías, porque en el fondo, como tú bien decías al comienzo, estos temas muchas veces porque por un tema de tiempo, por un tema de, obviamente de contenido, no son tocados tan profundamente, entonces esto posibilita hablar un poquito más desde la experiencia, de la teoría, desde la aplicación, que es lo importante. Así que agradecido a ti por el espacio y quedo a tu disposición para lo que necesites en el futuro. Saludos aquí para dejar ya inmortalizado en screenshot. Saludos a Rodrigo para guardar. Nos estamos viendo y nos vemos quizás por ahí en El Salvador. Me toca en unas fechas más ir a un partido de Cobresal. Perfecto, y si no, a lo mejor en alguna de las canchas por acá, así que tenemos hartos partidos en Santiago nosotros también. Abrazo, maestro, que esté muy bien y Igualmente. muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ti. Chao, Chao. chao.